compartir el video de... Sí, le agradecería a Genaro que pueda compartir el video. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarles. Muy contentos. En esta ocasión vamos a celebrar la 30ª edición del Foro Nacional de Política Exterior de México, que lleva por nombre La Política Exterior de México frente a la crisis global y la reconfiguración hegemónica. Me acompañan en este presidium de inauguración nuestra secretaria general, la licenciada Patricia Martínez Torreblanca, que le damos la bienvenida, nuestro jefe de la División de Estudios Profesionales, el doctor Adán Arenas, el maestro Damaso Morales, coordinador del Centro de Estudios Europeos, y la maestra ¿Cómo se ve la transmisión? secretaria académica del Centro de Relaciones Internacionales. Muchas gracias, bienvenidos. El foro del día de hoy va a iniciar con una conferencia magistral en un momento con el ministro Alejandro Alday, director general del Instituto Matías Romero, pero vamos a tener trabajo por 3 días. Empezamos con esta conferencia magistral, vamos a continuar con una mesa de evaluación de la política exterior. Vamos a continuar también con otra mesa sobre la reconfiguración de las hegemonías, es decir, la política exterior frente a la recomposición hegemónica. El día jueves, de política exterior hacia las regiones, economía y comercio, seguridad, y el viernes vamos a concluir con 2 mesas y una conferencia de cierre, una mesa dedicada al multilateralismo, una segunda mesa dedicada a los nuevos temas de la política exterior, como la política exterior feminista, la política exterior de gobiernos subnacionales o las relaciones internacionales de los gobiernos subnacionales, y cerramos con una conferencia del actual presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, el embajador Pedro Olvera. A continuación le vamos a dar la palabra a la licenciada Martínez Torreblanca para que nos dé su discurso de inauguración. Por favor, Patricia. Muchísimas gracias, es un gran placer que el Centro de Relaciones Internacionales, como siempre se ha caracterizado, desarrolle este tipo de actividades académicas que atienden a los grandes desafíos que tiene la disciplina y además a los grandes también retos que representa el estudio de las relaciones internacionales.
Es un placer también que este foro cumpla 30 años, como nos decía el doctor Fausto Quintana, y es uno de los eventos más influyentes que existen sobre el análisis de la política exterior. En sus mesas y conferencias vemos una serie de personalidades que han acudido a lo largo de estos 30 años para analizar los diferentes paradigmas que se han ido deslizando en este campo de las relaciones internacionales y que han dado origen a teorías y metodologías desde la parte académica para poder explicar, analizar los principios, las acciones, los actores y todos aquellos factores que han guiado el actuar de nuestro país durante 200 años en la sociedad global. Más que nunca ahora hablamos de las sociedades globales. Como nos mencionaba el doctor Fausto Quintana, este Foro Nacional de Política Exterior de México está titulado La Política Exterior desde México frente a una crisis global que ahora ya es motivo de todos los tabloides en el mundo, y la recomposición hegemónica, cuando las posiciones y las conformaciones estatales han entrado en crisis al tratar de enfrentar diversos factores que muchos son de índole internacional. En este foro se analizarán las amenazas globales, los escenarios de esta reconfiguración hegemónica, la política internacional y en particular el rol de los Estados Unidos, de China, de Rusia y de la Unión Europea en las relaciones internacionales. Desde los principios, las acciones y el posicionamiento de México frente a estos temas y frente a estos actores globales y otros muchos que no quiero adelantar porque se van a ir develando a lo largo del desarrollo de las mesas que se presentarán en este foro. También aquí se abordarán temas de coyuntura, que es un gran desafío para las relaciones internacionales, porque ordinariamente las ciencias sociales tenemos un periodo de maduración para las explicaciones mucho más largo, pero las relaciones internacionales y en este foro se proponen dar respuestas rápidas, no fáciles, pero rápidas y entendibles, que puedan servir no solamente a los estudiosos, sino también a la sociedad en general, para dar cuenta de las explicaciones que tienen que ver para el análisis de la política exterior feminista, que ya es una transversalidad que recorre todos los estudios y que recorre todas las sociedades, las relaciones internacionales de las entidades subnacionales. Hace ya algunos años los internacionalistas seguramente lo saben mejor que yo, esta idea de las biolocalidades, ¿no? Cómo las pequeñas localidades empiezan a proyectarse hacia el panorama internacional, pero ahora no solo eso, sino cómo esas pequeñas localidades de estados nacionales distintos tienen una relación entre sí de manera productiva en la parte de las relaciones internacionales, que repercute sin lugar a dudas también en la esfera económica. El Centro de Relaciones Internacionales, mejor conocido para nosotros como el CRIP, no puede estar ajeno, ni nunca lo ha estado, a los grandes debates y procesos sociopolíticos internacionales que moldean la realidad social, porque las relaciones internacionales en el marco de la facultad se constituyen como una ciencia social robusta, ¿no? La igualdad y la transversalidad de género han arribado a este mundo académico más allá que de una idea de pensarlo como una moda, como algo así, constituyen un principio rector de la sociedad contemporánea, porque estructura, deconstruye y reestructura. Y por supuesto, evidentemente, de la política internacional y la política exterior en la sociedad global, que representa un mayor desafío por esta multiplicidad de relaciones que existen. Como les mencionaba, el Estado como una forma de organización política que hace ya muchas décadas tenemos como una idea de organización democrática que permite que los diversos actores puedan convivir, correlacionarse en ambientes públicos, incluso no invadiendo, sino incluso manifestándose en las esferas privadas. Esta figura estatal se mantiene como centralidad en el concierto internacional. Sin embargo, cada vez hay mayores espacios en las relaciones internacionales frente a otros actores distintos, y estamos hablando de los actores particulares económicos que corren todas estas cadenas productivas y que son las empresas transnacionales, y también, como lo mencionaba, las entidades subnacionales como las empresas y las ciudades. Como ciudades dentro de un Estado-nación se proyectan más allá de la imagen que puede tener el propio ente estatal. La mayor interdependencia e integración de actores y territorios
ha dinamizado los vínculos con el exterior y descentralizado la política exterior que antes era gubernamental y centralizada, convirtiendo a estos de coyuntura la vulnerabilidad societal en relación a sus marcos normativos, a su actuar social y a las posibilidades que ofrece al individuo, que pueden ser entendidas como retos institucionales y que tendrán que afrontarse no solamente desde la entidad estatal, sino de la globalidad, porque recordemos que los derechos humanos tuvieron su origen desde la parte internacional y no necesariamente desde los entes estatales. Evidentemente los conflictos regionales, el cambio climático, que también siempre ha tenido un aroma de relaciones internacionales, porque todos los impactos no concluyen donde terminan las fronteras de los estados, y evidentemente la migración, que afecta el tránsito de personas más allá de las fronteras y que representa un gran desafío para todos los estados y para la sociedad global en su conjunto, ¿no? En este contexto, la política exterior de México en los esquemas bilaterales, regionales y multilaterales representa una herramienta de colaboración y cambio social. Todo porque México es un país con vocación internacional y compromisos globales. Siempre se ha caracterizado la política exterior por estos dos grandes rubros, ¿no? Las acciones por la desnuclearización hemisférica, la emblemática experiencia en materia de asilo político, en la cual México siempre se ha caracterizado a nivel nacional por ser firme y robusto, y la protección, así como la protección para los refugiados, su aportación también, y que está emitida, ¿no?, que está determinada constitucionalmente sobre la solución pacífica de los conflictos. Son algunos de los temas entre los cuales estarán salpicados en todas estas mesas. Hay una cuestión geográfica que impacta directamente en nuestro país, que la vecindad con Estados Unidos de Norteamérica ha convertido a nuestro país en un actor global que ha migrado a tener conductas pragmáticas que van de la mano de un discurso autónomo sobre nuestras decisiones en materia de política exterior, basados en los principios que emanan de nuestra Constitución. También hemos sido activos en decisiones sobre tratados comerciales, política migratoria, derechos humanos y atención al crimen organizado transnacional, que cada vez es mucho más visible. Tenemos en este sentido vínculos económicos y políticos ineludibles y que tienen que ser reconocidos y estudiados con nuestro vecino del norte. Tan solo las exportaciones que México tenemos hacia este país son el 80%. Estamos unidos económica y geográficamente a los Estados Unidos. Este escenario ha hecho que México se aleje, ¿no?, de una política exterior de principios y de Estado, y se transite a una política exterior de gobierno coyuntural y pragmática en beneficio de la propia nación. Nada extraño en una sociedad global que se caracteriza por el imperio del poder hegemónico. Entonces, en este marco, nuestro país tiene grandes desafíos y los estudiosos de las relaciones internacionales tienen mayores retos. Esta descripción de la política exterior de México constituye para nuestros académicos un gran desafío, y la comunidad del Centro de Relaciones Internacionales, coordinado por el doctor Fausto Quintana, en esta ocasión y con motivo de la celebración de su 30 Foro Nacional de Política Exterior, enfrentará estas discusiones acompañado con destacadas personalidades invitadas, y yo lo que les deseo es que, como siempre, durante todos estos 30 años van a tener sin lugar a duda un evento muy significativo con gran participación, y sobre todo que deje construcción, enseñanza, teoría y una perspectiva a mediano y largo plazo de lo que son las relaciones internacionales para nuestro país. Muchísimas gracias a todas, todos y todas. Muchísimas gracias, Patti, por este excelente discurso inaugural. Ahora vamos a darle la palabra al doctor Adán Arenas, jefe de la División de Estudios de Posgrado. Gracias. Sí, muchas gracias. Buen día.
Saludo a todas y a todos los presentes, a todos los que somos partícipes de alguna manera en este 30º Foro Nacional de Política Exterior, en el cual, como ya se comentó, se abordarán temas de la mayor relevancia por todo lo que implica en términos de sus impactos en la vida de los individuos, en la vida de las instituciones, en la vida de las sociedades y, por supuesto, de los países. Quisiera hacer de entrada un reconocimiento y un agradecimiento a la labor de las autoridades de nuestra facultad para que este foro pueda efectuarse. Gracias a la doctora Carola García Calderón, directora de nuestra entidad, a la licenciada Patricia Martínez Torreblanca, secretaria general de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como al doctor Fausto Quintana Solórzano, coordinador del Centro de Relaciones Internacionales, el CRI, y a todo el equipo que participa en la organización de este evento. Como ya se comentó, en este foro tendremos la oportunidad, y como oportunidad, la verdad, que aprovecharla al máximo, de escuchar reflexiones, opiniones, disertaciones de especialistas que han dedicado o que dedican su vida profesional o académica a estudiar las diversas aristas de la política exterior mexicana. Entender la fenomenología del contexto internacional resulta de la mayor trascendencia, pues ello nos permite tener una mejor comprensión de los acontecimientos en los ámbitos nacional, como ya se comentó aquí, del ámbito subnacional, regional, local. En este foro, sin duda, se abordarán temas y se presentarán planteamientos para entender mejor los procesos y el rol que corresponde desempeñar a las instituciones del Estado mexicano en su relación con otros estados en un contexto de incertidumbre, pero también de oportunidades. Dispongámonos, pues, a escuchar estas reflexiones, análisis, interpretaciones y posibles escenarios de nuestro país en este contexto y en este proceso de recomposición internacional, caracterizado por la transterritorialidad de diversos temas y problemas sociales, de los cuales ya se comentaron aquí algunos, en sus dimensiones sociales, políticas, económicas, y todo ello, como ya lo comentó la secretaria general, obliga a la comunidad académica a ocuparse de ellos para generar enseñanza y conocimiento. Así que enhorabuena y mucho éxito en este foro. Muchísimas gracias, doctora Arenas. Es un gusto compartir este trabajo con todo el equipo y, por supuesto, con el apoyo de nuestras autoridades. A continuación, le cedemos el micrófono al coordinador del Centro de Estudios Europeos, el maestro Dámaso Morales. Muy buenos días, agradezco mucho la invitación a participar en esta 30ª edición del Foro Nacional de Política Exterior. Saludo, por supuesto, y destaco la presencia de los miembros del Presidium que ya fueron nombrados, y saludo con mucho afecto a todos los profesores, investigadores y estudiantes que nos acompañan en esta ocasión. Sin lugar a dudas, decir 30º foro es rápido, pero si vemos los años que efectivamente se ha formado este foro, se ha constituido, que junto con el coloquio de primavera, sin lugar a dudas, son dos grandes referentes de la política y del análisis de la política exterior y de la política internacional. Y en ello el CRI se ha constituido en este referente a nivel nacional y también a nivel internacional por tanto los invitados internacionales que han participado en este tipo de eventos. Hoy en día yo creo que la política exterior de México atraviesa por momentos muy importantes en virtud de que durante muchos años no habíamos sido testigos de un mundo realmente tan convulso, con tantos focos rojos en todas partes, con cambios fundamentales y que sin lugar a dudas obligan al internacionalista, a los académicos, a reflexionar con toda seriedad sobre estos acontecimientos, sobre estos eventos, y requiere también una mejor formación y una mejor profesionalización. Y en ello nuestra facultad, el CRI, pues tienen esta gran responsabilidad. Necesitamos, como ya se apuntó aquí, una política exterior que acompañe al desarrollo nacional, por supuesto, debe ser
una política exterior que apuntale nuestro desarrollo nacional, pero al mismo tiempo que aporte sus mejores tradiciones, sus mejores valores, una política exterior pragmática, pero que se asiente en lo mejor que como país hemos aportado y que seguiremos aportando al escenario mundial. Estamos en un momento de una gran responsabilidad. Y esta gran responsabilidad demanda también una posición de altura, de responsabilidad, de vocación. Y en este sentido, analizando las mesas y quienes participan en ellas, estoy convencidísimo de que este foro responde precisamente a estos grandes debates, a estas grandes necesidades y sobre todo, y lo digo convencido de ello, a la gran responsabilidad que estos tiempos nos están demandando a todos, como académicos, como estudiosos, como internacionalistas. No me queda más que reiterar mi felicitación por la organización de este foro y desearles los mejores parabienes, que sale sobrando porque viendo quienes participan ya tiene asegurado el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Damaso. En efecto, es un reto académico, además de político, el acontecer internacional, la crisis global multidimensional, la recomposición hegemónica, como lo dice nuestro título, y la vecindad que ya destacaba nuestra secretaria general con Estados Unidos, pues representa un reto de replanteamiento constante, de acciones pragmáticas, decisiones pragmáticas, pero basadas en principios como los que establece nuestra Constitución, los principios de política exterior, como el respeto a los derechos humanos. Pues antes de regresarle la palabra a Patricia Martínez Torreblanca, quiero agradecer a todo el equipo, por supuesto, a Genaro Bernstein, a Yair Aguilar y a Paulette y a los chicos, chicas que nos han ayudado en toda la organización para que esto se haga una realidad. Ahora el foro es híbrido porque tenemos unas mesas presenciales, pero otras virtuales. No obstante, disfrútenlo, es su evento y sin duda les va a gustar muchísimo. Pati, por favor, si eres tan amable. Muchísimas gracias, doctor Fausto Quintana. Pues a nombre de la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tenemos el gusto, el placer y el orgullo de inaugurar el Foro Nacional, la 30 edición del Foro Nacional de Política Exterior, titulado La Política Exterior de México frente a la crisis global y la recomposición hegemónica. Enhorabuena y para bien de todos los integrantes de nuestra siempre valiosa y muy sólida comunidad del Centro de Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias, Pati. Adán, muchas gracias. Le voy a pedir a Yair Aguilar o a Genaro que bajen la transmisión para darle la bienvenida al ministro Alejandro Alday, que justo acaba de ingresar a la sala para impartir nuestra conferencia magistral.
Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, a todas. Es un gusto continuar con los trabajos de este 30º Foro Nacional de Política Exterior, que en esta ocasión lleva por nombre La Política Exterior de México frente a la crisis global y la recomposición hegemónica. Tengo el gusto de contar con la presencia del ministro Alejandro Alday, quien es director general del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien va a dictar una conferencia magistral. Muchas gracias. También nos acompaña el maestro Dámaso Morales, quien es el coordinador del Centro de Estudios Europeos, quien va a apoyarnos con una breve reflexión, una recuperación de las ideas centrales del ministro para dar pie a la sesión de preguntas y respuestas de nuestros estudiantes. Bienvenidos sean todos y todas a esta conferencia magistral. El maestro Alejandro Alday González, director general del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestro en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1998. En el exterior ha servido como asesor jurídico de la Misión de México en la OEA, en la ONU, es decir, en Washington, en Nueva York. Ha sido asesor jurídico también en Nueva York del equipo mexicano ante el Consejo de Seguridad de la ONU en el bienio 2009-2010. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha tenido los siguientes cargos: director general de Derechos Humanos del 2013 al 2015, consultor jurídico del 2015 al 2019 y actualmente director general del Instituto Matías Romero del 2019 a la fecha. Alejandro Alday es autor de varias publicaciones en temas de derechos humanos, terrorismo, Estado de Derecho en las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad y la reforma constitucional de derechos humanos en México. Forma parte de diversas asociaciones, destacamos que es miembro activo y vicepresidente de la International Law Association y miembro de la International Bar Association. Por favor, ministro Alejandro Alday, el micrófono es de usted. Ya está. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Fausto, por esta generosa presentación. Les mando a todos y a todas un saludo de parte del secretario Marcelo Ebrard Casaubon, quien pues, se disculpa por no poder estar en la facultad esta mañana, que es lo que hubiera querido y lo que hubiera querido yo también. Sin embargo, la ventaja que podamos comunicarnos a través de esta vía pues es importantísimo porque nos da muchas posibilidades y es uno de los temas de los que vamos a hablar, de la necesidad de la digitalización también en las relaciones internacionales. Entonces, si me permiten, yo pasaría a presentar una presentación que describe en términos generales lo que hacemos actualmente en materia de política exterior desde la Secretaría y emergencia en Asia de polos de poder tan importantes en el mundo como son China, Japón, Corea, la India, y también pues cómo se están reconfigurando algunas de las alianzas en América Latina y en América del Norte. Entonces, tengo activada la presentación. Vamos a ver. ¿Está habilitada la opción de compartir de ahí? Sí. Solo me gustaría confirmar que lo están viendo en pantalla. Aún no, Alejandro. Todavía no. A ver, un segundo. Creo que es aquí. Ahí debe estar, ¿no? Ya la vemos. ¿Sí? Bueno, pues como les decía, es una presentación sobre la política exterior de México, en la que en primer lugar queremos identificar cuáles son los recursos que tiene México para desplegar su política exterior. Y aquí es importante identificar el número de representaciones que tenemos: 158 actualmente, 80 embajadas, 67 consulados,
también les comparto que se van a abrir próximamente 6 consulados más, 2 en Estados Unidos, 1 en la India, 1 más en China y 1 en Cuba. Entonces, esto lo que refleja, pues, es la necesidad del gobierno mexicano de posicionarse también en aquellos lugares donde por una parte hay una gran necesidad de atención consular a las poblaciones mexicanas o a personas que quieren venir a México, y en segundo lugar, en el caso de China y de la India, en Mumbai, pues son consulados que están diseñados para poder llevar a cabo una labor de penetración sobre el entorno principalmente empresarial que se da en esos lugares y poder traer inversiones a México a partir de pues de estas ventajas que se presentan en estos lugares. Tenemos 3 oficinas de enlace en el Consejo de Europa, la segunda está en Taiwán y la tercera en Palestina, en Ramallah, para también atender las necesidades del gobierno mexicano en esos lugares y de la población que requiere servicios consulares mexicanos. Misiones diplomáticas ante organismos multilaterales, tenemos 8, las del sistema de la ONU, ante la OEA y ante la OCDE en París. Entonces, con esos recursos más el capital humano, los recursos humanos que suman actualmente 1,147 integrantes, más o menos porque ha habido cierta fluctuación en los últimos meses, pero digamos 1,150 es la cifra alrededor de la cual estamos trabajando. En este momento tenemos a 87 personas en formación que muy pronto van a pasar a ser formalmente parte del Servicio Exterior Mexicano, y de este universo de personas que trabajan en el Servicio Exterior, me parece importante compartirles cómo en la rama técnico-administrativa tenemos prácticamente paridad entre hombres y mujeres. Hay ahí un pequeño déficit todavía, 48 contra 52%, y donde tenemos más retos actualmente es en la rama diplomática consular, donde el porcentaje sí es marcadamente 66% de hombres, 34% de mujeres. Esto se va a modificar con las 87 personas que menciono, donde hay un porcentaje mayor de mujeres que de hombres, no muy marcado, pero sí va a abonar a este porcentaje, y lo que les quiero decir es que el próximo año habrá medidas mucho más claras para modificar este porcentaje que aún no nos permite hablar de paridad, a pesar de que se ponen grandes esfuerzos en lograrla dentro de la Secretaría, no solo dentro del ingreso mismo al servicio exterior, sino del ascenso a lo largo de la carrera de las mujeres para llegar a los puestos de toma de decisión más importantes en la Secretaría. Entonces, esto es, digamos, los recursos con los que contamos, y hoy en día también importantísimo identificar cuáles son esos nuevos recursos que tienen las diplomacias en todo el mundo para el siglo XXI. Y aquí para México hay de verdad grandes oportunidades. Tenemos la diplomacia pública en un sentido muy amplio para usar el poder suave e incidir en los entornos internacionales con agentes internacionales. Esta se desdobla, que puede ser en la diplomacia deportiva, en la diplomacia científica, Lo perdimos un momento, ministro. Noto que enarbola también los valores de México. Entonces, en esportivo se conjuga muy bien el deportista y el evento para desplegar la deportiva en el ámbito internacional. No es que el gobierno se
Ministro, lo perdimos en un momentito, no lo alcanzamos a escuchar. Esperemos un segundito para recuperar la transmisión. Siempre estas cuestiones de la conectividad pues nos juegan pesado, pero yo creo que ahorita en un momento lo vamos a resolver. Justo estábamos en el tema de la diplomacia pública. Ya nos había comentado el ministro que posiblemente tendría este problema, pero veo que ya no está en su lugar. Seguramente ya se cambió al otro que él comentó. Ahí lo tenemos. Sí. Ya lo tenemos. Nos quedamos en el tema de la diplomacia pública. Director. Ahí estamos. A ver, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, lo escuchamos muy bien. Perdón, tuvimos que poner plan B en marcha porque, como les advertí al principio, tenemos un problema de internet aquí en el instituto. Ahora sí, ya se retomó la presentación. Sí, ¿verdad? Ahí nos quedamos, ahí sí. Voy a la un segundo. ¿Se está viendo ahí la presentación? Ahí la vemos. Ahora sí, estamos muy bien y se escucha bien. Sí, una disculpa. Siempre le pasa a alguien esto, pero bueno, nos tocó a nosotros en esta ocasión. Bueno, hablaba de la diplomacia deportiva y la diplomacia científica es otro recurso importantísimo con los que cuentan ahora los estados para incidir en los entornos internacionales. Diplomacia científica, ¿cómo la podemos entender? En dos vías principales. La ciencia para los procesos diplomáticos, es decir, cómo incide la ciencia en procesos diplomáticos, y el caso más claro para nosotros ha sido la pandemia de COVID, en donde a partir de los desarrollos científicos pues se detonaron ciertos procesos diplomáticos para entender la enfermedad, para dictar las medidas de prevención, para impulsar la investigación científica que llevara a la postre a la identificación y al desarrollo de las vacunas correctas, y también para que se pudiera tener mecanismos de financiamiento para los países en desarrollo de estas vacunas, ¿no? Este es un ejemplo. A la inversa, la diplomacia para la ciencia, pues también podemos identificar el tema clarísimo del cambio climático, donde la ciencia durante años nos ha dicho que de no tomarse ciertas medidas, de seguir ciertos patrones de consumo, pues el planeta sufriría una serie de efectos negativos al medio ambiente que al final afectan a todo el ecosistema de la vida natural. Entonces ahí la diplomacia ha servido para que esta información científica pueda encontrar también mecanismos de adopción de obligaciones por parte de los estados, tratados internacionales en concreto, para mitigar los efectos del cambio climático. Solo como un ejemplo de diplomacia científica, hay algunos más, pero también hoy en la Secretaría, en el caso mexicano, los otros tres ámbitos de diplomacia aplican a todas las diplomacias del mundo. Nosotros las utilizamos también, pero en el caso de de México, la diplomacia económica, turística y cultural, pues derivan de la desaparición de aquellas agencias que tenía el Estado mexicano para promover la economía. Ustedes recordarán ProMéxico, hoy se hace a través
pues de un binomio que es la Secretaría de Economía, quien dicta la política económica y comercial, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores la lleva hacia afuera a través de sus embajadas, a través de sus consulados, para llevar a cabo esta labor de promoción económica y comercial, atraer inversiones, llevar empresas mexicanas a ciertos foros, a las ferias, al terreno ya en concreto en distintas partes del mundo, y también poder detonar procesos de negociación, como por ejemplo ahora el Tratado de Libre Comercio con Corea, pues que ya hay un acuerdo base para llevar adelante una negociación de este tipo con Corea. La diplomacia turística también, siendo uno de los sectores más fuertes para México, hoy la toma también junto con la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, para poder incidir en beneficio de la inversión extranjera en México en el sector turismo, para atraer turistas a México, para colocar turistas mexicanos por temporadas en distintas partes del mundo. En fin, este es un espacio grandísimo de acción para la diplomacia, porque en los distintos países donde tenemos presencia es siempre necesario tener muy afinada la visión del turismo para llegar a los turistas correctos para las temporadas correctas en México. Aquellos que salen en invierno, pues que buscan sol y playa, pues aquí en México es perfecto. Pero también los turistas que buscan experiencias, por ejemplo, deportivas, el turismo deportivo, el turismo religioso, en México también es súper atractivo, el turismo LGBTI, donde hay toda una infraestructura. Entonces hay distintos tipos de turismo también para distintos intereses turísticos que hay en el mundo. Esta es solo una forma rápida de revisar lo que hacemos en diplomacia turística para fortalecer este sector tan importante de nuestro país. El cultural, pues ni se diga, somos uno de los principales 5 países como potencias culturales del mundo, y México lo explota, en el buen sentido, quiero decir, México lo promueve, hace uso de su cultura para penetrar en mercados internacionales, para penetrar en círculos del arte, círculos de los museos más importantes del mundo, y todo ello representa mayor conocimiento de México desde un ángulo muy amable y muy positivo. Por eso lo metía dentro de la diplomacia pública. Este es el clásico ejemplo del poder suave de México, su cultura llevada al mundo a través de festivales, de lectura, de ferias de libro, de gastronomía, de bailes, de nuestras tradiciones. Hoy estamos cerca de la celebración del Día de Muertos. Entonces, esto se observa en todo el mundo porque la diplomacia, de la mano de quien dicta esta agenda, que es la Secretaría de Cultura, pues lleva a otros entornos lo que es México en el ámbito cultural. Entonces, para que ustedes puedan ver más allá de la actividad tradicional ya conocida de la diplomacia, con lo que nos enfrentamos hoy en día de cara al siglo XXI. Y ahí podría poner también la diplomacia digital. Ese es un tema gigantesco, pero también nos obliga a modernizarnos como país para poder, a través de las tecnologías de la información, vincularnos con otras disciplinas, con las humanidades, con las ciencias exactas, y que México, pues a través de distintos esfuerzos, pueda proteger datos personales, pueda proteger los datos digitales, y pueda también establecer marcos jurídicos con otros países de cara a los retos en materia de ciberseguridad, pues hoy tan de moda, pero que México esté a la altura de las mayores medidas de seguridad en materia ciber para poder proteger su información como diplomacia, como Estado, y también colaborar con otros países para garantizar la protección regional, la protección global del trabajo de las diplomacias en el mundo. Esto es un tema de la mayor actualidad y en el que estamos trabajando. Ahora déjenme pasar rápidamente a revisar el panorama de la política exterior mexicana de cara, en el 2020. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Se está viendo la presentación? Sí.
Sí, sí, le estamos viendo. Muy bien, perdón. Muchos problemas aquí técnicos hoy. Bueno, haciendo un recorrido de lo que estamos haciendo en el 2022 por región, la primera región que les comparto es la de América del Norte, en donde hay 4 áreas importantísimas en donde estamos fortaleciendo el trabajo con nuestros socios en América del Norte, Estados Unidos y Canadá. En la parte comercial, pues está el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC o el USMCA, que desde julio del 2020 está en vigor y sigue siendo una gran plataforma para el comercio exterior de México en la región. Nuestra mayor volumen de exportaciones se da hacia Estados Unidos y también a Canadá, con más del 87% de nuestras exportaciones. Somos socio comercial, hemos retomado el número 1 con Estados Unidos, pues seguramente con China habrá siempre esta competencia, que China está teniendo un intercambio comercial brutal con Estados Unidos, entonces, pero para México es importante tener estas cadenas de suministro, tener esta actividad económica y comercial con Estados Unidos y Canadá, y porque como región representamos el 18.3% de la economía mundial. Y miren si no es importante esto, hoy en Europa hay también pues un esfuerzo por reintegrarse, no quiere decir que no esté integrada la Unión, pero sí están haciendo un ajuste en prioridades, en Asia-Pacífico también. Entonces, si vemos la fortaleza que tiene nuestra región comercial con América del Norte, pues somos una zona del mundo que tiene un peso específico para el comercio internacional. Casi el 20% de la economía mundial está entre México, Estados Unidos y Canadá. Por eso es tan importante para nosotros mantener estos vínculos con estos países. Sé que todos lo sabemos, hay ahora pues un diferendo de interpretación sobre algunos temas a través del TEMEC que se están llevando a cabo en consultas, un mecanismo legal que prevé el tratado internacional precisamente para dirimir alguna diferencia de interpretación, y aún si no se llega a nada en este tratado, también prevé otro mecanismo de solución pacífica de controversias, que son las consultas ya de manera más formal, el panel de arbitraje de una manera más formal. Entonces, pues los 3 países nos dimos a la tarea de establecer estos grados de diálogo para poder dirimir controversias. Por eso, digamos, lo menciono porque es parte de la discusión pública actualmente, pero el TEMEC funciona todos los días en nuestra frontera con Texas, nuestra frontera con California. Hay una cantidad importantísima de intercambio comercial. En Texas eran $1,100,000 por minuto cruzan la frontera entre México y Texas. Entonces, para que ustedes tengan una dimensión de lo importante que es para nosotros este tratado comercial con América del Norte. La parte de economía también se restableció el diálogo económico de alto nivel, a nivel de agencias, para poder detonar el TEMEC por una parte y ver algunos otros aspectos que son materia de preocupación principalmente por COVID y los efectos que generó COVID en lo económico, en lo social, además de la salud. Entonces, a través de este diálogo se está tratando el tema de las cadenas de suministro, el famoso, la reubicación del offshore, ahora en nearshoring, y también en el ally shoring que Estados Unidos está promoviendo con sus socios que cumplen con características democráticas, buen gobierno, derechos humanos, etcétera, etcétera. Esa es una visión muy americana de con quién quiere asociarse para la cadena de suministro. Bueno, pues México es un terreno inmejorable para Estados Unidos y también para China, por cierto, para poder hacer comercio con el norte. Los temas de las tecnologías de la información, la innovación, también se ven en este diálogo de alto nivel. Las pequeñas y medianas empresas, en el caso mexicano, también se meten dentro del diálogo de alto nivel para potenciar a este tipo de empresas de ambos lados de la frontera. Esto sí es únicamente con Estados Unidos, el diálogo económico de alto nivel. También con Estados Unidos vemos el diálogo de alto nivel en materia de seguridad, un tema permanente en la agenda bilateral
para los dos países. Hoy pues, yo no diría renovado la iniciativa Mérida, sino que se ha replanteado en un entendimiento que se llama el entendimiento bicentenario, donde México ha demandado una relación mucho más igualitaria que la que tenía en iniciativa Mérida para garantizar la seguridad. Hay muchísima información, hay reuniones de las agencias de seguridad de los dos países y además el intercambio de información para colaborar en materia de seguridad es permanente. Ustedes no pueden dejar de lado dentro de sus análisis geoestratégicos lo importante que es para Estados Unidos la seguridad con México y para México también por los 3,000 y tantos kilómetros que nos unen, por la serie de riesgos y las amenazas multidimensionales que hay en la frontera y que pueden atentar contra la seguridad de los dos países. Si pensamos en el terrorismo, pensamos en el narcotráfico, pensamos en la ciberseguridad, entonces estos diálogos se tienen que mantener en el más alto nivel para garantizar pues, los mejores resultados para ambos socios. En el caso de México también hay un tema importantísimo. Estados Unidos nos ha puesto sobre la mesa siempre pues, el combate al tráfico de drogas, ahora acrecentado con el tema del fentanilo, y es cierto, pues, es un cáncer para la sociedad de ambos países, pero también México ha puesto con mucho mayor énfasis que en años anteriores, a través de la diplomacia, el tema de el tráfico ilícito de armas que llega a México desde los Estados Unidos, que es muy grande, es un tráfico que, repito, es el ilícito, no quiere decir que el tráfico de armas sea todo ilícito, pero el ilícito del que se hacen las bandas criminales, pues está generando muchos daños en el entorno mexicano, en el social, en el económico, en el aspecto humano y en las consecuencias humanitarias. Entonces, se presentó una demanda que no es una demanda contra el Estado estadounidense, sino una demanda contra privados, contra los fabricantes de armas y distribuidores de armas en los Estados Unidos. Se presentó en Massachusetts una primera demanda, de la cual ya se tiene la primera resolución que no es favorable a México por parte del juez. Sin embargo, del razonamiento que hace el juez, pues hay un espacio para que en la apelación México pueda tener mejor resultado. Y en Arizona es otro tipo de demanda, es una demanda en contra de distribuidores de armas por la gigantesca venta que hay sin controles en el sur de los Estados Unidos. Ustedes saben que las armas primero se promocionan en las ferias de armas en el sur de los Estados Unidos de una manera desproporcionada desde nuestro punto de vista y luego de una manera todavía peor, se venden las armas sin ningún tipo de control sobre quién las compra. Si es una persona que tiene un expediente psicológico cuestionable, pues no se sabe porque realmente los controles que hay para venderle la arma a alguien, que inclusive pueden ser jóvenes adolescentes, son mínimos. Entonces, lo que México promueve a través de esta demanda en Arizona es que haya un mayor control y haya trazabilidad sobre a quién se le vendió esa arma y a dónde va a parar para evitar que caiga en manos también de personas que hagan mal uso de esas armas, como son las organizaciones de la delincuencia transnacional organizada. Bueno, eso en materia de seguridad. También tenemos la vertiente de migración, que es un tema pues, permanente en la relación, y hoy se está trabajando en que la migración en el hemisferio sea pues como lo marca el Acuerdo de Naciones Unidas, el Pacto de Marrakech, segura, ordenada, y que integre también el tema del respeto a los derechos humanos. De México a Estados Unidos se demanda eso, de Centroamérica a México se demanda eso. Entonces estamos en un sistema en el que tenemos que garantizar los derechos humanos de los migrantes, donde tenemos que buscar también oportunidades laborales para esa mano de obra mexicana que va a los Estados Unidos. Hay programas ya a la luz del envejecimiento en Estados Unidos que buscan contratar mano de obra de México y de América Latina. Hay un número de visas importantes que se acaba de anunciar precisamente para trabajo temporal en los Estados Unidos. No va a ser suficiente en este momento, pero digamos que hay un muy buen diálogo para poder
fortalecer esta oportunidades laborales en Estados Unidos, porque por un lado surgen las oportunidades, las fuentes de empleo, pero ya no hay quien las cubra en ese país por el tema del envejecimiento, por este retiro masivo que hubo en Estados Unidos de empleados durante la pandemia a partir de los estímulos que daba el gobierno. Entonces, se siguen generando fuentes de empleo en Estados Unidos, pero no hay quien las pueda tomar. Entonces, México, pues vemos que hay muchos mexicanos en los Estados Unidos y que queremos también incidir en que tengan oportunidades laborales, pues hay espacios de negociación para que esto sea posible, ¿no? También, pues un trabajo de fondo para atender las causas de la migración está en el programa de desarrollo integral con Centroamérica que desarrolló la CEPAL para incidir en los países del llamado norte, el Triángulo Norte, que son Honduras, El Salvador y Guatemala, para que las condiciones de desarrollo en un plazo, pues aproximadamente de 30 años, si se tiene ownership de los programas, si reciben apoyo internacional y si los propios estados son coherentes, consistentes con las políticas que ponen en marcha en este tema, pues puede haber efectos en el mediano y largo plazo para que la gente no tenga que huir de sus lugares de origen. Entonces, todo esto se da a partir de la cooperación regional. Brevemente es lo que estamos haciendo con prioridad en América del Norte. También les comparto que en la Cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Los Ángeles este año, la famosa cumbre a la que el presidente de México decidió no ir por las razones que él ya ha expresado públicamente, pero México estuvo representado, México negoció esta declaración y en la declaración se habla sobre la situación de los migrantes y de su seguridad, la protección de los migrantes. Yo les invito a que vean esta declaración donde se lleva a cabo un compromiso para promover la estabilidad, la asistencia a las comunidades de destino, origen, tránsito y retorno. Ya en el continente hay muchos países que cubren estas 4 características. Entonces, hay que ver en cada una de las etapas del ciclo migratorio cómo se protege a las personas, cómo se les da trabajo. Hay empresas en México, por ejemplo, que hoy están dando trabajo a los centroamericanos, a los haitianos, para que durante su paso por México puedan ser parte de la economía nacional y no simplemente sean migrantes sujetos a vejaciones de derechos humanos o que puedan estar en riesgo de las organizaciones criminales. Entonces, con el gobierno se ha trabajado en esquemas de generación de empleo. Esto es en cuanto a la Cumbre de las Américas. Rápidamente, para que podamos tener también una interacción con ustedes. En América Latina y el Caribe, ¿cuál ha sido el panorama, digamos, este año? Tenemos en la Alianza del Pacífico, México es la presidencia pro tempore durante el año 2022 y aquí la Alianza del Pacífico, que ya cumplió 11 años de existencia, pues está en un franco proceso de revisión de cuáles son, digamos, las aspiraciones que tiene como alianza de cara al futuro. Obviamente, promover el libre comercio entre los países que la integran, que son Colombia, México, Chile y Perú, pero también la parte comercial ya es una parte de la alianza Singapur y hay 3 países que están en este momento buscando su ingreso, Ecuador, Nueva Zelanda y Canadá, para ser parte del Tratado de Libre Comercio de la Alianza del Pacífico. También tiene un componente de libertad de personas, libertad de empresas en la Alianza del Pacífico, pero simplemente los cambios de gobierno en esos 11 años pues han demandado de mucho trabajo diplomático para poder establecer estándares de trabajo entre los gobiernos. Hoy ha cambiado también en Colombia, en Perú, en Chile y desde luego en México desde el 2018 el gobierno y la orientación que tiene su gobierno hacia una agenda social. Entonces, la Alianza del Pacífico, que no estaba diseñada para la agenda social, pues está sufriendo algunos ajustes precisamente para que también pueda ser un factor de desarrollo social en estos países. Y un aspecto
todas las personas, las instituciones que analizan la economía internacional y la geopolítica saben que China va a asumir el control económico internacional muy pronto, y no quiere decir que Estados Unidos desaparezca. Estados Unidos va a seguir siendo también una de las economías más importantes del mundo, va a estar entre la 1 y la 2, y actuando con China, porque de paso entre ellos dos son los países que mantienen el mayor comercio internacional. Son las dos economías más importantes, pero no se puede entender una sin la otra y viceversa. Por ello es que es importante también establecer el marco que yo les mencionaba del TEMEC y la Alianza del Pacífico. Y con Centroamérica les mencionaba el plan de desarrollo integral que atiende el tema de la migración. Quizá no mencioné que también este plan prevé el sur-sureste de México, entonces lo añado al comentario anterior que acabo de hacer. La CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, y de la cual México tuvo la presidencia durante el COVID 20 y 21, salieron cosas muy buenas. Salieron cosas que no estaban, digamos, en el plan de vuelo originalmente, porque en marzo nos decretaron la pandemia, y en ese momento pues se tuvo que trabajar a partir del conocimiento científico para buscar vacunas. Salieron cosas interesantes, por ejemplo, una alianza entre México y Argentina para generar la vacuna de AstraZeneca y envasarla en México, y gracias a eso se pudo vacunar a gran parte de la población de México y también de algunos países a los que tanto México como Argentina donaron un número significativo de vacunas, ¿no? En el caso concreto, por ejemplo, México donó a Haití, a Jamaica, algunos países de Centroamérica también. Entonces, funcionó muy bien este acuerdo a través de la CELAC. La Agencia Espacial también es una realidad hoy en día. En CELAC se empezó a trabajar sobre la agenda del futuro, y todas las agencias espaciales de los países de CELAC, los que tienen, porque no todos tienen, tomaron la decisión de unirse como región para poder participar, de nuevo, es como los mercados comerciales, participar de la actividad internacional en el espacio. Unimos fuerzas y hoy la Agencia Espacial Latinoamericana es una realidad, ya está constituida, y falta pues meterle recursos, meter investigación, meter personas para que pueda el día de mañana también participar de las actividades de exploración del espacio, de posicionamiento de satélites, en fin, todas las oportunidades que ofrece el espacio para beneficio de la humanidad. Pues también tenemos que tener la capacidad autónoma como región de participar en esas actividades. El foro también de tecnología, el STS con Japón, se trajo a la CELAC gracias a la presidencia de México, y ahí sí que se pudo ver el intercambio de tecnología con un país ultra desarrollado como es Japón en esta materia, y establecer buenos mecanismos de colaboración con universidades, con centros de investigación de la región, principalmente de Argentina, de Colombia, de Chile y de México, para poder potenciar también sus investigaciones a partir pues de técnicas, a partir de investigaciones y desarrollos probados ya por parte de Japón en esa materia. Entonces, son resultados muy concretos de la gestión de México en CELAC recientemente. Hoy la CELAC la preside Argentina, ha estado ahí en medio de algunos problemas en la gestión, pero pues yo quise resaltar esto porque es muy reciente, y sobre todo, no es que porque ya no seamos presidencia, estos avances ya no tienen ningún sentido, al contrario, tanto la Agencia Espacial como la vinculación con el STS, pues son medidas que se adoptan para trabajar de cara a futuro. Paso rápidamente a otras áreas del mundo en donde México está trabajando, y voy a tratar de ser lo más breve posible para tener este intercambio. En el resto del mundo, como está organizada la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, tiene que ver Europa a Medio Oriente y Asia Pacífico. Entonces, en Europa lo que más nos está ocupando en este momento es garantizar la renovación del acuerdo global con la Unión Europea, que es un proceso que en este momento se discute en Europa, principalmente en las instancias de la Unión Europea, para que próximamente se pueda firmar. Tenemos muy buenas relaciones bilaterales con Alemania, con Francia, con Reino Unido, que pasan también por la parte comercial, y con España, a pesar de los vaivenes
pues del discurso de los últimos años, que tienen una justificación, porque también el presidente lo ha explicado públicamente, no entraría en ello, porque todos lo hemos visto, pero con España se está retomando también la relación por el interés que hay de mantener a España, principalmente a la zona de Madrid, pero también hay más de 4,000 empresas españolas en México. Entonces eso hay que preservarlo para el desarrollo de ambos países a través del trabajo de estas empresas. En Medio Oriente hoy pues está dominando la discusión el Mundial de Fútbol, donde pues México ha desplegado también una gran actividad para proteger los intereses de la afición mexicana que estará yendo, que es una de las mayores, y que se acrecenta además por los mexicanos que viven en Estados Unidos y que van también al Mundial y que como siempre pues tienen la protección del gobierno mexicano. Entonces, esto es, a través de la diplomacia pública se han establecido un centro México en Qatar para atender a la población mexicana, pero también ha habido giras recientemente del canciller, tanto Arabia Saudita, ha estado en los Emiratos Árabes Unidos y en Qatar, para buscar también formas de vincularnos más con esos países, con sus fondos soberanos para invertir en proyectos en México, para que podamos también intercambiar conocimiento y experiencia en distintas áreas de la cooperación internacional, como es la educación, los idiomas, ya grados de maestría y de doctorado también, pues pasan también por estas visitas, ¿no? Ahí es donde se establecen los marcos para que el día de mañana sea posible que ustedes, que mucha gente que tenga interés pueda estudiar, por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos, gracias a los programas de becas o de colaboración que hay con México o con instituciones mexicanas, como puede ser la UNAM, por ejemplo. Asia-Pacífico, hoy en día, pues importa también desde el punto de vista de la proveeduría de servicios farmacéuticos. Por ejemplo, con la India nos están proporcionando una serie de medicinas que ya no teníamos en México. Hubo una gira importante del canciller. Con la India también la parte tecnológica es importantísimo, vincularnos con ellos. También la parte cultural. Los dos países somos muy fuertes culturalmente y se han establecido también alianzas a través de acuerdos bilaterales y también a través de Mondiacult, esta reunión que tuvo lugar en México hace un mes aproximadamente, donde los ministerios de cultura estuvieron presentes para detonar la cultura como factor de desarrollo en los países en desarrollo. Y la India, pues a pesar de sus números en la economía, sigue siendo también un país en condiciones de desarrollo. En Asia-Pacífico, con Corea les mencioné la posibilidad de firmar un TLC. Con China la relación es muy fuerte. En estos 50 años que se acaban de cumplir de la relación México-China, pues hay un acercamiento comercial, hay un acercamiento de tipo cultural, político. Entonces, todo está puesto en la mesa para que México pueda voltear a China y China a México para fortalecer esa relación. A China le interesa tener más relacionamiento con México, entienden muy bien el vector Estados Unidos, por lo que acabo de mencionar, pero tampoco impide eso el que podamos fortalecer una relación que durante muchos años ha sido marcada por la amistad, por la admiración mutua y por el interés. En el caso del G20, ahí se me fue la diapositiva, el G20 estamos viendo temas principalmente asociados a la movilidad, a las cadenas de suministro de alimentos por la crisis alimentaria derivada de la guerra en Ucrania, que ahora voy a mencionar en lo multilateral. Pero el G20 en Indonesia pues promete ser un proceso bien difícil de negociación, precisamente por la guerra en Ucrania y cómo se han ido moldeando las alianzas en torno a Occidente y algunas que le quedan todavía a Rusia para apoyar su aventura bélica, que es por demás desafortunada, violenta, obviamente, pero con efectos muy nefastos para la población civil, nefastos para la economía, para la energía. Entonces, vamos a ver hasta dónde llega esta aventura militar del presidente Putin de Rusia. Y en el espacio multilateral, importante resaltar la participación de México en el Consejo de Seguridad.
el tema principal en estos años ha sido paz y seguridad internacional, porque cuando uno va al Consejo de Seguridad tiene que participar activamente, no va uno nada más a observar. Y México llegó fijando una serie de prioridades para promover los temas que están mencionados en esta diapositiva, la protección a los civiles y personas vulnerables. Eso lo dijimos en el 2020, que íbamos de candidatos al Consejo de Seguridad. Imagínense la relevancia que tiene hoy para las comunidades en tráfico de armas y la agenda sobre mujer, paz y seguridad. El tráfico de armas ya generó un resultado muy concreto cuando fue la presidencia de México al Consejo de Seguridad en noviembre del año pasado. Se logró aprobar una resolución, cosa que se antojaba imposible, sobre el tráfico ilícito de armas, en donde el Consejo de Seguridad señala que el tráfico ilícito de armas constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. México lo propuso con su visión, de acuerdo a las condiciones de seguridad, el tráfico ilícito de armas, pero también le dio otra dimensión para los distintos conflictos que hay en la agenda internacional en Medio Oriente y sobre todo en África, donde en África se alimentan conflictos, se alimentan grupos que enfrentan al Estado precisamente porque adquieren armas de alto poder del tráfico ilícito de armas. Entonces fue un esfuerzo importante de México. Tuvo 3 abstenciones esta resolución por parte de los miembros del Consejo de Seguridad. Uno de ellos fue Rusia, otro China, pero no se opusieron. Y otro fue de un miembro no permanente, cuyo nombre no me acuerdo ahora, no recuerdo cuál de los países fue el que se alineó con China, pero no ejercieron veto, no se opusieron, lo cual fue un gran avance para México. La resolución tuvo 70 copatrocinios de otros miembros de la Asamblea General de la ONU. Entonces, es uno de estos éxitos diplomáticos de los cuales se habla poco, pero que realmente hay que darle su justo valor, porque a partir de esta resolución, la ONU ya puede juzgar el tema del tráfico ilícito de armas en los conflictos internacionales de una manera vinculada directamente con la agenda de paz y seguridad. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que ya al determinar que es una amenaza, como lo es el terrorismo, por ejemplo, ya puede poner en marcha las herramientas que le da la Carta con mucho mayor facilidad, ya tiene un marco jurídico, aunque no es formal, pero sí es una base para invocar, por ejemplo, el artículo 7 de la Carta. También en Naciones Unidas estamos pues muy atentos del tema de desarrollo sostenible a partir del cambio climático. En noviembre va a ser la reunión de las partes de la conferencia COP de cambio climático en Egipto, y ahí habría que ver cómo se fortalecen los compromisos y cómo se reportan el cumplimiento de los compromisos previos. Eso es importantísimo. La agenda de derechos humanos es permanente para México en Naciones Unidas, y sobre todo el tema de género, la política exterior feminista que está impulsando el gobierno mexicano en todos los espacios del ámbito internacional y también en el ámbito nacional. Garantizar la igualdad de género como punto mínimo para alcanzar un nivel de desarrollo al que aspiramos todos los países. Si no tenemos igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida nacional, pues no vamos a lograr ser un país desarrollado. Eso está comprobadísimo. Entonces se trabaja en esto y también en el ámbito internacional para que las mujeres sean parte de muchos procesos internacionales. Desde luego en los puestos de decisión de Naciones Unidas, mediadoras internacionales, que sean parte de las contingentes que van a las operaciones de mantenimiento de la paz. Sí, desde una visión feminista se puede atender los problemas que generan la simple análisis desde el punto de vista del realismo a los problemas que enfrenta hoy la humanidad en materia de paz y seguridad. Entonces, sí está haciendo México una apuesta importante en estos aspectos en Naciones Unidas. Ustedes saben que México tiene un gran prestigio en la organización, entonces, estando en el Consejo de Seguridad y tomando la agenda correcta, que es cambio climático, y la agenda permanente, que es de derechos humanos, México sigue invirtiendo a través de su diplomacia en lograr mejores estándares a nivel mundial para que bajen a México y los podamos implementar
en el ámbito internacional. ¿Cómo el gran vehículo, para bajar esos estándares? Pues lo pueden ver ahí tenuemente en el centro, es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye todos estos temas que acabo de mencionar y que incluye también un mecanismo de colaboración con gobiernos locales, con sociedad civil, con el sector privado, para que todos puedan participar en el ámbito municipal, estatal y federal en alcanzar las metas de desarrollo sostenible. Yo lo dejaría aquí, les ofrezco una disculpa por haberme extendido en gran medida por el problema técnico, pero estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Aquí les comparto también los vínculos de comunicación con el Instituto Matías Romero. Son 8 para que nos puedan seguir, para que puedan comentar con nosotros y ver también cuál es el trabajo que se hace desde el instituto para proyectar lo que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Estoy a sus órdenes un ratito para desahogar algunas dudas. Muchísimas gracias, ministro Alejandro Alday. Gracias por esta magnífica presentación que inició desde la propia estructura, la composición de nuestro servicio en el exterior, hasta estos grandes retos de la agenda global que presenta nuestro país. Le vamos a dar ya tenemos algunas preguntas, yo creo que algunas nos las vamos a llevar de tarea, pero de todas maneras le damos la palabra al maestro Damaso Morales y leo 3 preguntas de nuestro público que nos han hecho por las redes sociales. Por favor, Damaso. Muchas gracias, Fausto. Pues muchas gracias, ministro Alejandro Alday, estimado Alejandro. Realmente fue una conferencia muy, muy completa de lo que significa el trabajo de la política exterior desde la Cancillería, por supuesto con la suma del propio instituto. Nos diste un panorama muy completo, hablando desde las tripas mismas, desde las cuestiones de los recursos materiales, los recursos humanos, y debe felicitarse, digamos, la incorporación de estos nuevos elementos que servirán sin lugar a dudas para bien en el servicio exterior mexicano. Comentaste cosas importantísimas sobre estas diversas diplomacias que quizá vistas ya en la modernidad podemos hablar no de una diplomacia sino diversas diplomacias tanto regionales como temáticas también y que sin lugar a dudas hacen referencia a la complejidad de este mundo y que sin lugar a dudas México, a partir de lo que tú nos permitiste y nos comentaste, nos damos cuenta de que está desarrollando toda esta multiplicidad de diplomacias regionales y temáticas. Y que por supuesto tienen que dar respuesta a una serie de atenciones a los mexicanos y a los temas que nos vinculan con el mundo. Sin lugar a dudas también esta plática que nos diste sobre las regiones, sobre nuestras prioridades, Estados Unidos con nuestra, digamos, vecindad, pues nos obliga a tener una atención muy especializada en diversos temas y destaca también esta idea de que somos un socio importantísimo de los Estados Unidos y que ellos nos tienen que ver como tal. Y en estos 4 o 5 grandes temas de la agenda bilateral con los Estados Unidos, pues está precisamente el sello y están incrustadas las necesidades y las visiones que tiene México respecto a la relación para que ésta sea funcional, para que ésta realmente sirva a la región de Norteamérica, incluido también Canadá. Comentaste nuestras prioridades también con otras zonas, Europa, América Latina, que es nuestra otra gran vecindad, el Caribe también, que es nuestra otra gran vecindad, y la agenda multilateral en aquellos temas que nos comprometen y que comprometen a la humanidad, como es cambio climático, derechos humanos y las peticiones, planes, resoluciones que México va avanzando en diversos foros internacionales y que son producto de una tradición, pero también de una inteligencia que se tiene que poner en práctica y sobre todo los éxitos que se logran, que sin lugar a dudas son producto de la práctica diplomática mexicana. Todo ello nos da una visión muy completa desde quienes están al día
haciendo esta política exterior mexicana, acompañada sin lugar a dudas de todo el trabajo consular. Lo que vemos acá es una visión de México y sus intereses, y también aquellos temas que nos comprometen como sociedad, como humanidad. Los retos son muchísimos, se leen varios tropiezos también en la prensa o en algunos otros medios. Sin lugar a dudas hay retos, hay tropiezos, hay visiones también que, pues bueno, forman parte también de este gran debate. Agradecemos tu conferencia y bueno, pues Fausto, pues damos lugar a las preguntas, que es lo que más importa ahora. Muchas gracias, mi estimado Alejandro. Muchas gracias, Damaso. Ministro, tenemos algunas preguntas. Vamos a empezar con una de mucha coyuntura. ¿Cuál es la ventaja de la propuesta de México sobre el conflicto de Ucrania sobre otras iniciativas? Esa es una. Leo otra, ministro, si me permite, y después otro bloque. ¿Qué problemas genera en materia de política exterior en cuanto a su autonomía la dependencia económica y política con Estados Unidos? Y en este sentido, ¿existe una estrategia para diversificar las relaciones con el resto del mundo y así reducir esta dependencia, si es que esta dependencia genera problemas? Podríamos comenzar con esas dos y luego otro bloque de dos preguntas. ¿Cómo no? Con todo gusto. Bueno, sobre la propuesta de México para atender el tema de Ucrania, creo que parte de una cultura en las relaciones internacionales de México, que es buscar la solución pacífica de las controversias. En este caso no estamos hablando de una controversia, sino de una guerra. De ahí que se haya propuesto una mediación de actores clave para poder buscar el cese al fuego, negociar como como se hace tradicionalmente y como se acabará haciendo en este caso. Quizá la propuesta de México todavía requiere mucho trabajo en Naciones Unidas, así lo ha hecho el canciller, el embajador Juan Ramón de la Fuente, tienen este mandato para generar condiciones de diálogo. No se da tampoco la solución de un conflicto de esta envergadura mediante solamente un par de conversaciones en torno a una mesa. Hay que ir generando la conversación sobre posibles vías de acuerdo que dejen satisfechas a todas las partes. El gran problema en este tema es que hay víctimas, es que hay una apropiación territorial de manera ilegal por parte de la Federación de Rusia. Hay ataque, hay amenaza del uso de armas nucleares. Es decir, este país ha violado todas y cada una de las disposiciones básicas de la Carta de Naciones Unidas y se convierte doblemente grave, en mi opinión, que uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que por esa naturaleza tienen una responsabilidad especial en materia de paz y seguridad, el que esté violando de esa manera las normas internacionales. Entonces, lo que México hace es un llamado a conciliar algunas cosas básicas para poder detonar condiciones que puedan llevarnos a la paz. Obviamente, esta iniciativa de México tendrá que sumarse a otras de la propia ONU, quizá de la Unión Europea, y del otro lado, del lado ruso, pues habrá que ver cuáles son las señales para dejar sentado alguna propuesta de mediación para que esto termine. Se ve realmente muy difícil, se ve realmente de largo plazo este conflicto, entonces es difícil en este momento tratar de aventurar una vía, pero sin lugar a dudas, la diplomacia, la negociación, el diálogo, la mediación son las herramientas que van a llevar a esta guerra a terminar. Y sobre la dependencia de Estados Unidos económica y si esto es un problema, pues yo les diría que en los últimos 28 años la economía mexicana ha tenido un crecimiento muy grande a partir de la asociación con Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio, hoy TEMEC. Entonces, desde un punto de vista, han sido más los beneficios que otra cosa.
veamos cómo se ha desarrollado distintos sectores en el país, el enorme intercambio económico y comercial que tenemos con Estados Unidos, pues representa generación de fuentes de empleo en México, trabajos para la población mexicana, y de esos trabajos se generan impuestos. Entonces, hay un ecosistema económico positivo para México, que podemos ser dependientes o no. Pues sí, en la medida que México no tenga satisfechos todas y cada una de sus necesidades, siempre habrá alguna dependencia. Pero en este caso, la asociación con la mayor economía del mundo creo que tiene más ventajas que desventajas. También, y lo mencioné en la presentación, se han abierto otros frentes para poder, digamos, diversificar nuestra economía. Con la Unión Europea, el tratado que les mencioné es una renovación, porque desde 1997 tenemos una relación con la Unión Europea que es especial, y hoy la posibilidad de fortalecerla de un acuerdo renovado que tiene un componente comercial importante es una gran oportunidad. Mencioné la Alianza del Pacífico, que tiene como parte de sus instrumentos fundacionales un tratado de libre comercio. Tenemos un tratado de libre comercio con Japón, tenemos un tratado, somos parte del TIPAD en Asia-Pacífico, estamos negociando con Corea, estamos empezando a negociar con Corea un acuerdo de libre comercio. Entonces, México sí tiene digamos, coloquialmente, una baraja para tratar de diversificar su comercio internacional y no depender tanto de Estados Unidos o del curso que siga la economía estadounidense. El tema es que cuando va bien la economía estadounidense, también va muy bien la mexicana. Entonces, bueno, pues hay que verlo también con base en los números, en los datos duros y en las vulnerabilidades que puede haber en determinado momento. Eso es cierto. Muchísimas gracias. Bien dicen que la cercanía territorial es historia, ¿no? Y es futuro también para nosotros en el caso de Estados Unidos. Dos preguntas, ministro. ¿Cuáles son los retos institucionales y de gestión para la Secretaría de Relaciones Exteriores en el tema migratorio frente a la política migratoria estadounidense, frente a las externalidades de la política migratoria? Y también agregan en la propia pregunta, la política migratoria no es una política ajena a la Secretaría de Relaciones Exteriores, es más de la Secretaría de Gobernación. Y por último, ¿cuáles son los criterios? Esto es muy importante para los estudiantes. ¿Cuáles son los criterios para abrir en el exterior representaciones diplomáticas? ¿Ya tienen que existir relaciones para formalizarlas nada más o son oportunidades para explorar nuevas relaciones económicas, políticas, sociales, culturales? Esas dos preguntas, por favor. Muchas gracias. Bueno, comienzo con la de migración. La política migratoria en este momento, digamos, en los últimos 5 años que hemos presenciado las caravanas y que por otra parte se han diseñado planes, el que les mencioné, el Programa de Desarrollo Integral de la CEPAL y el plan de Naciones Unidas, el plan de Marrakech, pues son una base importante para trabajar. El tema que yo veo es que en este momento las políticas migratorias de los países que están involucrados, Centroamérica, México, Estados Unidos, están fragmentadas, no tienen un hilo conductor todavía, y eso pues hace más difícil la gestión migratoria para garantizar condiciones pues de derechos a las personas, para garantizar oportunidades de trabajo y para garantizar un paso entre fronteras que sea medianamente pacífico. Creo que ahí hay un tema importante, el tema de la gestión migratoria, pero también, como les mencioné, a lo que se está apostando a nivel mundial, no solo es en el caso de nuestra región, es al desarrollo. Y si no hay desarrollo, vamos a seguir teniendo migración, pero esta migración forzada, la migración como práctica, pues es históricamente normal, todos buscamos otras oportunidades de empleo, de estudios, etcétera, mejores condiciones, pero cuando es forzada es porque las condiciones en el lugar de origen obligan a la gente a salir, por seguridad, por desastres naturales, por falta de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que atender. Creo que sí es una agenda
que principalmente le toca a la Secretaría de Gobernación para la gestión interna dentro de nuestras fronteras. Pero cuando ya estamos vinculados con medidas en Estados Unidos que afectan a México, o del norte de Centroamérica, o los haitianos que bajan a Brasil, suben a México, pues ahí hay algo que hacer desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque precisamente el diálogo con estos países lo lleva a la casilla. La segunda pregunta sobre los criterios para ampliar la red de embajadas o consulados atiende a dos criterios fundamentales. En el caso de los consulados, pues estos existen principalmente para brindar atención a las comunidades mexicanas. Cuando se detecta que hay un número importante de comunidades mexicanas que atender, es cuando se decide abrir un consulado. Ahora se va a abrir, les mencioné al principio que había 6 nuevos. Uno de ellos es, por ejemplo, en la zona de New Brunswick, en New Jersey. Esa comunidad mexicana solía ser o suele ser atendida hasta Nueva York. Entonces son aproximadamente 60 millas de distancia entre el consulado más cercano de estas personas. Entonces, en lugar de que ellos tengan que ir a buscar el consulado, se abre un consulado con el apoyo de las autoridades de Estados Unidos para que México pueda abrir otra oficina de atención a sus comunidades. Cuando hay presencia de mexicanos, una presencia importante es cuando se decide abrir un consulado. Y embajadas, pues para fortalecer las relaciones desde todos los puntos de vista, cultural, económica, comercial. Cada país tiene su lógica, no en todos hacemos lo mismo. Hay que buscar la particularidad de cada país para abrir o tomar la decisión de abrir una embajada. Muchísimas gracias, maestro Alday. Gracias por la presentación, gracias por las respuestas. En realidad, hay otras preguntas, pero sabemos, vamos a continuar con el foro y sabemos también de su agenda y de los colegas que nos acompañan. Tenemos muchas deudas con el Instituto Matías Romero. La principal es seguir trabajando con ustedes. Nos llega la revista, nos llegan las publicaciones y estamos atentos a las exposiciones. Y le agradezco, le subrayo el apoyo permanente que nos ha dado. También le agradezco a Damaso que nos haya acompañado en esta conferencia, el anterior secretario presidente, ¿verdad?, de la MEI. Y bueno, no me queda más que agradecerles nuevamente y a todos los que nos siguieron por las redes sociales, a nuestros maestros del Centro de Relaciones Internacionales y a nuestra comunidad de estudiantes. Muchísimas gracias, ministro. Gracias. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Y vénganse al instituto los estudiantes cuando quieran. Ahí vamos, seguro. Ya lo tenemos agendado. Un saludo. Fantástico. Un abrazo.